queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo de Reunión, bienvenidos a un nuevo repaso de la lección de la escuela sabática de nuestros pioneros adventistas. Quiero desearles a todos los que me están escuchando en este momento un muy pero muy feliz sábado. En este caso, este servidor, Leandro Pena, les da la bienvenida y junto a hermanos muy queridos vamos a estar compartiendo una porción de la palabra de Dios. Así que no te vayas de ahí porque realmente la vamos a pasar muy pero muy bien. En esta oportunidad vamos a estar compartiendo, vamos a estar estudiando la lección de escuela sabática para este trimestre titulada La vida de Cristo parte 4, ¿sí? Este es nuestro cuarto folleto que venimos estudiando todos los últimos trimestres de cada año, desde el 2018. Y bueno, espero que les esté gustando. A mí en lo personal es una de las cosas que más me gusta llegar a fin de año para estudiar una porción de la palabra de Dios sobre la vida de Jesús. Bueno, queridos amigos, gracias por estar ahí, por acompañarnos de forma virtual, por esta compañía tan linda que nos permiten todos los viernes a la noche, todos los comienzos de sábado, compartir juntos, a través de estos medios virtuales, compartir juntos la palabra de Dios, ¿sí? En esta oportunidad vamos a estar compartiendo la lección número 6, titulada El Buen Pastor, ¿sí? Ustedes ya estuvieron viendo las lecciones de escuelas sabáticas pasadas, donde estuvimos hablando acerca de la vida de Cristo. Bueno, en este caso particular, la lección número 5, la curación del ciego en sábado, estuvo buenísima. No sé qué les pareció a ustedes, pero hay un montón de lecciones. La semana pasada, estudiando con hermanos, no pudimos llegar a abarcar todas, ¿sí? En este programa en particular, sobre la lección número 6, me van a estar acompañando el hermano Víctor López, de Puerto Rico, del Ministerio Fuerte Clamor, quien va a estar desarrollando las primeras 6 preguntas de la lección, y un poquito más y un poquito menos. Y la segunda parte va a estar acompañándome mi hermano Emanuel Vallejos, también de Puerto Rico, del canal Infonom, que esta semana, ¿sí? Me ha compartido las preguntas 7 en adelante, ¿sí? Hasta finalizar la lección, hasta la número 13. Para finalizar, nuestro hermano Daniel Castelblanco, de Roncesvalles, Colombia, nos va a estar compartiendo la última parte que tiene que ver con las perlas escogidas de los testimonios, donde va a estar la lectura de la hermana Maritza, Tania, Victoria, Vanessa y Alejandra. Antes de comenzar, yo te invito a buscar algo muy pero muy importante, que es tu Biblia, una lapicera, un anotador, pero sobre todo un buen espíritu para estudiar estos temas, ¿sí? Todavía no tenés el folleto de escuela sabática, te invito a descargarlo aquí en la página web de tiempodereunión.com.ar, ¿sí? Allí vas a encontrar para descargarlo en formato papel, pero también en formato digital, así que allí tenés todo. Pero también te invito a dejarnos tus comentarios, tus saludos, tus opiniones sobre esta lección, algún pasaje bíblico que te ayude a entender mejor este tema, cita de los testimonios claves para el día de hoy, preguntas, dudas, sugerencias sobre el estudio, allí en el chat o abajo en los comentarios, ¿sí? También puedes participar de una manera muy sencilla, pero que puede ayudarte a vos y a muchos otros a conocer esta palabra, que es compartiendo el enlace, compartiendo esta transmisión con aquellos que más lo necesitan. Amigos, ahora sí, y como hacemos siempre, vamos a comenzar teniendo una palabra de oración. Le vamos a pedir a nuestro Dios para que nos dirija en este estudio, y aquellos que lo puedan hacer, los invito a ponernos de forma reverente para acercarnos a Dios en oración. Amante Padre, Dios nuestro que moras en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre, Padre. Te queremos dar las gracias nuevamente por esta oportunidad, este privilegio hermoso de poder comenzar un día de reposo, de poder descansar en ti en este sábado, de poder tener este momento de comunión entre hermanos a través de estos medios que también nos estás proporcionando, y te damos las gracias sobre todo de poder estudiar la vida de Jesús. Padre, te ruego para que en este momento tan especial, se revele tu Hijo de manera especial también en nuestras vidas, que se revele como ese buen pastor, como la puerta, y nos ayudes a tener esa experiencia tan importante que nos permita escuchar tu voz y reconocerla. Ruego por las familias que están aquí presentes, por aquellos que nos están escuchando tal vez por primera vez,
para que también sean consolados en este mensaje. Y Padre eterno, que tu Santo Espíritu sea derramado en cada uno de tus hijos en esta hora. Danos esa bendición, danos el reposo y el descanso que tanto anhelamos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Queridos amigos, de esta manera vamos a comenzar con el estudio para esta noche, ¿sí? A cargo de nuestro hermano Víctor López, ¿sí? Él nos va a estar compartiendo las preguntas número 1 a las 6. Así que busca tu folleto ahora y acompáñanos, seguí la lectura, comentá desde el chat que te vamos a estar leyendo y luego allí estaremos haciendo los aportes y vamos a seguir disfrutando, ¿sí? Así que, Víctor, adelante con el estudio. Muchísimas gracias nuevamente, mi hermano. Que Dios te bendiga rica y poderosamente. Buenas noches, hermano. Un feliz sábado para todos los que nos ven a través de, ¿verdad?, de las cámaras. Le damos gracias primeramente a nuestro Padre Celestial y a su Hijo amado por darnos la oportunidad nuevamente de estar aquí en tiempo de reunión para estudiar esta maravillosa lección. Hermanos, estamos en la lección número 6, que lleva por título El Buen Pastor. Esta lección es del libro de Juan, capítulo 10, verso 1 al 21, y estaremos cogiendo las primeras 6 preguntas, ¿verdad?, en la primera parte. Hermanos, esta lección comienza con una ilustración que Jesús presenta, ¿verdad?, para que vean la relación que hay entre Jesús y sus seguidores. Y comienza el verso 1 diciendo, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, el tal es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las conduce afuera. Gloria a Dios, hermano. Aquí nos está diciendo, ¿verdad?, diciendo que Cristo es la puerta. Dice que Cristo es la puerta, que no hay otro medio por el cual podamos ser salvos. O sea, no hay otro medio por el cual podamos entrar a ese redil si no es por la puerta. Si el que no entre por la puerta es un salteador y es un ladrón. Por lo tanto, el que es salteador y ladrón no tiene parte en el reino de los cielos. Y nos explica también, ¿verdad?, que sus ovejas conocen su voz. Y él conoce a sus ovejas y las conoce por sus nombres. O sea que para que veamos la relación, ¿verdad?, que hay entre Jesús y el ser humano y el hombre. Entonces, ¿cómo podremos distinguir al pastor, ¿verdad?, de un ladrón? Jesús comienza diciendo, y cuando ha sacado sus ovejas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, y su voz es su palabra, ¿verdad? Toda oveja o todo hombre se debe dejar llevar por lo que dice la palabra de Dios, que es su voz. Mas el extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que Jesús decía, qué era lo que decía. Entonces ellos no entendían la parábola y Jesús comienza a explicarlo otra vez y comienza a decirle, de cierto os digo, que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no les oyeron las ovejas. Gloria a Dios que no le oyeron las ovejas, ¿verdad? Porque sus ovejas conocían su voz. Y quiero leer la lección número 1, donde dice, no es Jesús solo una puerta o entrada a la vida y seguridad, sino es la única. O sea, es la única forma, es por medio de Jesús. Todos los que en algún momento enseñan cualquier otro método aparte de los méritos de Cristo para la salvación,
ya sean líderes judíos, filósofos paganos o profesos maestros cristianos, son ladrones y salteadores. O sea, todo aquel que enseña otro medio que no sean los méritos de Cristo es un ladrón y un salteador. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo, sino solamente el de Jesucristo. Así que Jesús es el único medio de salvación, es la única puerta para el ser humano. Y por lo tanto, todo el que entrare por la puerta, ¿verdad? Pues será salvo, y entrará y saldrá y hallará que pastos, gloria a Dios. Por lo tanto, Jesús vino a traer lo mejor para el hombre, y vino a traer vida y vida en abundancia, ¿verdad? Para el hombre. Porque sabemos que el enemigo vino ¿a qué? Vino a hurtar, a destruir y a matar. Y Cristo vino a traernos vida y vida en abundancia. Por la gracia, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Así que, hermanos, en la nota 2 también nos dice, que la quiero leer, dice: en Él estaba la vida, ¿verdad? En Jesús estaba la vida. Él vino para que los pecadores bajo sentencia de muerte tuvieran vida. O sea, hermanos, todos los pecadores, todo el ser humano, teníamos sentencia de muerte, una muerte eterna. No había esperanza ninguna para el hombre. Pero gracias al Padre Celestial y a su Hijo amado, al Padre, porque dio a su único Hijo, a su Hijo unigénito, lo dio para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario, y pudiéramos tener, ¿verdad?, llegar a tener la redención, ¿verdad?, al llegar a tener la salvación. Y le damos gloria a Dios por eso. Así que, hermanos, y sigue diciendo: y la vida que Él da es una vida más abundante, en lugar de unos pocos años de tiempo. Él da edades de la eternidad, pero la abundancia de vida no es simplemente la duración. El toque del Espíritu de Dios intensifica la vida y le da un significado más amplio. Gloria a Dios, que no solamente nos da duración de vida o vida eterna, sino que nos da un toque de su Espíritu, ¿verdad? Con nuevos propósitos y ambiciones. Los hijos de Dios tienen un nuevo interés en el mundo de la humanidad como posesión adquirida de Cristo, gracias a Cristo. La nueva vida debe ser más plena, más profunda que la antigua, dando lugar a pensamientos más serios, sentimientos más profundos, en una palabra, vida más abundante. Gloria a Dios. Por lo tanto, el ser humano, ¿verdad?, una vez acepta a Cristo como su único Salvador, comienza como resultado a tener diferentes pensamientos, comienza a haber una reforma y un revivamiento en el hombre, y esto lo hace Cristo, porque nosotros no tenemos ningún mérito. Nosotros lo único que podemos es aceptar a Jesús como nuestro único Salvador, y a una vez lo aceptemos como nuestro único Salvador, Él comienza a hacer la obra en nosotros, porque nosotros no hacemos nada. Cristo lo hizo todo y sigue haciendo por nosotros. O sea que todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no terminó allí. Él sigue trabajando como el pastor sigue cuidando sus ovejas, a sí mismo. Es de la misma manera. Por lo tanto, hermanos, ¿qué otro término se aplicó a sí mismo, verdad? Sabemos que Cristo, ¿verdad?, Él accesó a la mente de sus oyentes por medio de las cosas con las que estaban familiarizados. En cierta ocasión, pues, Él se había comparado la influencia del Espíritu al agua fresca y refrescante. En otra cierta ocasión, también en el templo, se presentó como la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, ¿ves?
Y en esta otra se presenta mediante un cuadro pastoral, ¿verdad? Y ningún cuadro era más familiar que este para los oyentes. O sea que era un cuadro perfecto, porque ellos iban a entender, porque sus oyentes sabían muy bien lo que conllevaba ser un pastor de un rebaño de ovejas. Sabía el sacrificio, el costo que era para el pastor, ¿verdad? Para un buen pastor, que mantener sus ovejas, ¿verdad?, con vida, llevándola de campo en campo, ¿verdad?, para que ellas comieran. Entonces, el sumo cuidado que tenía que tener a sus ovejas por miedo a las fieras. Así que de esta manera, al Cristo presentarse como el verdadero pastor, como el buen pastor, desde ese momento en adelante, su pueblo, ¿verdad?, y los creyentes, sus seguidores, tanto en aquel tiempo como en el de hoy, porque su palabra tanto fue útil como para aquel tiempo como para el de nosotros, porque su palabra perdura para siempre. Así que de ahí en adelante sus seguidores deberían ver a los pastores, al buen pastor con sus ovejas, y al ver al buen pastor verían a Cristo, y al ver sus ovejas nos veríamos a nosotros mismos, porque la oveja es la criatura, hermano, más tímida, más indefensa que hay en el planeta, y sería una presa fácil para una fiera salvaje, una presa muy fácil. Y de esta manera, pues, nosotros nos identificamos. El hombre se identifica con esa criatura indefensa que somos nosotros, porque el enemigo hace lo que quiera con una oveja indefensa. Pero gracias al buen pastor, ¿verdad?, que da su vida y dio su vida por las ovejas, que es Cristo, pues podremos llegar a tener vida eterna. Y quiero explicarle un momento de David, aquí en Historia de Patriarcas y Profetas, ¿verdad? Nos explica aquí en Ellen G. White, en el capítulo 63, dice: Dios estaba enseñando a David, en el caso de David, que fue pastor de ovejas, Dios estaba enseñando a David lecciones de confianza. Como Moisés fue educado para su obra, así también el Señor preparaba al hijo de Isaí para hacerlo guía de su pueblo escogido. Gloria a Dios. En su cuidado de los rebaños, aprendía a apreciar la forma especial, el cuidado que el gran pastor tiene por las ovejas de su dehesa. Por las ovejas de su dehesa. Él aprendía a apreciar esto, ¿verdad?, lo que hacía el pastor, él haciendo ese oficio. Dice: en las colinas solitarias y las hondonadas salvajes por donde vagaba David con sus rebaños, había fieras en acecho. A menudo, o sea, constantemente, salía algún león de los bosquecillos que habían al lado del Jordán, o algún oso de su madriguera en las colinas, y enfurecidos por el hambre venían a atacar al rebaño. De acuerdo con las costumbres de su tiempo, David solo estaba armado de una honda y su cayado, pero no tardó en dar pruebas de su fuerza y su valor a proteger a los animales que custodiaba. Dijo más tarde, describiendo estos encuentros, dijo: venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él y heríalo y librábale de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Esto está en 1 Samuel 17, 34 y 35.
O sea que David salía en defensa de la criatura, ¿verdad? La quitaba de su boca, dice, y mataba a la fiera. Su experiencia en estos asuntos, en los que leí, el corazón de David, el corazón de David, y desarrolló en él valor, fortaleza y fe. Gloria a Dios, hermano. Eso hacía el pastor David, que arriesgaba su vida por las ovejas. El pastor del rebaño, el buen pastor que es Cristo, dio su vida por las ovejas. Así como David quitaba de las garras de la boca a sus ovejas, así mismo el buen pastor quita de las garras del enemigo al ser humano, ¿verdad? Nosotros que somos, ¿verdad?, las ovejas descarriadas. Bueno, un abrazo, esta es mi parte, que el Señor los bendiga rica y poderosamente. Gracias, Víctor, por esta porción que nos has traído de la palabra de Dios, por esta explicación de las primeras 6 preguntas de la escuela sabática, la vida de Cristo, parte 4, las primeras 6 preguntas de la lección número 6, el buen pastor. El hermano dijo todo, ¿sí? Por lo menos lo que uno puede decir con respecto al desarrollo de las preguntas. Hoy me costó bastante poder encontrarle la vuelta, ¿sí?, y hacer algún comentario extra, así que los voy a estar leyendo. Bienvenidos también a todos los que se fueron sumando, ¿sí?, y que fueron escuchando la presentación de mi hermano Víctor de Puerto Rico. Así que bueno, qué decirles, hay varias cositas igual que me llamaron la atención y quería dejarlas para que ustedes también las consideren, además de lo que hizo mi hermano, a quien le agradezco muchísimo, mi hermano, que Dios te bendiga muchísimo lo que estás haciendo. El comentario de las 2 citas me pareció excelente, incluso la que agregaste, ¿sí? Sobre la primera de las citas, por favor, esta oportunidad no me alcanzó el tiempo para ponerlas en pantalla, pero búsquenla ustedes en su escuela sabática, al final de todo, página 28, la nota número 1, ¿sí? Ninguna son de Elena de White. La nota 1, que dice ver el deseado, es que vayamos a ver, no que es del deseado la cita, ¿sí? Pero esta cita, que es de los pioneros, dice: todos los que en algún momento enseñan cualquier otro método aparte de los méritos de Cristo para la salvación, ya sean líderes judíos, filósofos paganos o profesos maestros cristianos, son ladrones y salteadores. Yo me quedé pensando un poco, ¿sí? Esta escuela sabática, como aparece al principio, en la hoja número 2, dice que fue realizada en enero a marzo de 1910, ¿sí? 22 años después del suceso importante, bisagra, que tiene la Iglesia Adventista después de 1844, que es Minneapolis Congreso de 1888. En ese congreso los adventistas, quienes escribieron esta nota, se disputaron 2 posiciones. Una, que entendían que la salvación era solo por la fe, y otros que criticaban la ley ceremonial para colocar en un pedestal la ley moral, ¿sí? Es decir, ellos creían que debían guardar los 10 mandamientos para ser salvos, en contraposición de otra postura, publicada también por pastores adventistas, Waggoner y Jones particularmente, que decían que ninguna ley te salvaba, solamente Cristo, ¿sí? Y ellos decían, no, ¿cómo vas a colocar a una ley por debajo como si fuera igual que la otra? No, una es más importante, ¿sí? Una está despreciada en Gálatas y otra no. Pero esta posición, nuevamente, nos coloca este pensamiento. ¿Cuál? Que todos los que en algún momento enseñan cualquier otro método aparte de los méritos de Cristo para la salvación son ladrones y salteadores, ¿sí? Lamentablemente, incluso la Iglesia Adventista pasó por este proceso por el cual la nota 1 menciona, lamentablemente, ¿sí? Y yo me ponía a pensar nuevamente, no estaremos pasando por los mismos tiempos, ¿sí? Donde hay quienes también nuevamente están dando el mensaje incorrecto con respecto al tema de la salvación, ¿sí? La segunda nota, nuevamente, increíble, no es de Elena de White, es de un investigador cristiano, Dykes, ¿sí? De El Mundo Cristiano, o El Púlpito del Mundo Cristiano, ¿sí? Ustedes ahí lo pueden leer y buscar.
Y como bien decía Víctor, plantea de que Cristo vino a traer vida abundante en dos sentidos. Uno, vida eterna, y la otra, que es lo que a mí me gustó, una vida con propósito. El hermano Manuel va a hablar un poquito acerca de este tema, así que no me voy a explayar, pero me pareció algo interesante para comentar y compartir. Aquellos que dijeron, para, Víctor, ¿y de dónde sacaste la cita del libro Patriarcas y Profetas? De este libro, ¿sí? Patriarcas y Profetas, el capítulo número 63 de la versión que presentó mi hermano Víctor, la página 632 y 633, corregime Víctor si estoy equivocado, 632, 633 del libro. Hay dos cosas que por ahí no las escuché un poco más desarrollados y que estaría bueno que ustedes mañana puedan avanzar en este pensamiento. Primero, la de la pregunta 2, ¿sí? De la lección. Ustedes pueden ir nuevamente, pregunta número 2, que dice ¿cómo se distingue el pastor de un ladrón? ¿Seguirá la verdadera oveja a un extraño? ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Cómo la distinguen? La distinguen por la voz. En ambos casos, la del pastor y la del extraño se distinguen por la voz, o no lo distinguen, ¿sí? Y no los escuchan porque no conocen su voz. Y yo me quedé pensando en esto que ahora sé, porque lo escuché, Emanuel lo va a explayar, que si la vida eterna es conocer a Dios y a su Hijo, ¿será que estamos pasando suficientemente tiempo con el Padre y con el Hijo para poder distinguir la voz y distinguir la voz del verdadero pastor o de los que están trayendo la voz de ese pastor, de los que no la traen? Es un pensamiento que por favor reténganlo, porque el hermano Manuel lo va a exprimir, ¿sí? Así que presten atención a eso. Y la pregunta número 3, me quedé pensando en otra cosa. Que dice, al explicar la parábola, ¿qué dijo Jesús de sí mismo? ¿Qué dice de los que vinieron antes de él? Y me quedé pensando en dos cuestiones. Primero, que los ladrones y salteadores vienen antes que Jesús, ¿sí? Es decir, esto es un principio, que antes de un verdadero revivimiento siempre hay un falso revivimiento, ¿sí? Esto también para tenerlo en cuenta. Y lo segundo es qué hacen las ovejas, ¿sí? Y de esto me adelanto también a lo que va a compartir Daniel al final del video. ¿Qué hacen las ovejas? Nunca siguen a los ladrones y a los salteadores, nunca siguen al extraño. Hay quienes tratan a las ovejas, y perdón la expresión, ¿sí?, de ignorantes, por no usar otra palabra más fuerte. Ovejas que son arrastradas por líderes. Pero aquí nos deja algo bien en claro, ¿sí? Y nos da descanso a muchos de nosotros que tenemos por ahí, pensamos que tenemos la misión de ir y buscar a esas ovejas, ¿sí? No da descanso, ¿sí?, esa misión de liberarlas, sino que nuestra misión no es justamente sacarlas y llevarlas a otro yugo, sino hacer más fuerte la voz del pastor para que ellas la escuchen, ¿sí? Porque las ovejas nunca escucharon la voz de los falsos pastores, nunca escucharon la voz de los ladrones y salteadores, ¿sí? A diferencia de lo que muchos creen, mira, está siendo engañado por tal o cual, hay que rescatarlos y decir que ese pastor es y empezamos. No, pero si nunca lo escucharon, las verdaderas ovejas, y escuchen bien esto, ¿sí? No, bueno, la verdadera oveja escucha la voz del pastor, ¿sí? Y esto es algo para tener en cuenta. Bueno, ya les tiré algunos tips. Ahora sigamos con el hermano Emanuel Vallejos, que va a ampliar muchos de estos conceptos y lo va a hacer de una manera magistral, así como lo hizo el hermano Víctor, para sacarle jugo a esta lección. Así que, mi hermano Manuel, adelante con el estudio, y por nuestra parte nos quedamos acá también escuchando, tomando notas para luego comentar. Feliz sábado para todos, que Dios les bendiga, que puedan pasar este día de reposo en compañía de la familia, en compañía de los hermanos, en compañía del Señor, y que este breve comentario de Escuela Sabática les pueda hacer bendición. A mí me tocó hablar de Juan capítulo 10, versículos del 12 hasta el final, pero yo voy a tomar el versículo 11 también porque es importante a lo que se refiere de Cristo hablando de sí mismo, ¿no? Y esto podemos ver, ¿no?, en este diálogo que tiene Jesús con los escribas y fariseos, con la dirigencia judía de la época,
hablando acerca de cuál es su identidad y de cuál es su propósito. Y Cristo dice en el versículo 11, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y a partir de ahí viene la meditación, ¿no? y la reflexión sobre estas palabras. Cristo se identifica como el buen pastor que está dispuesto a dar su vida por las ovejas. No quería dejar pasar esta oportunidad para hablar acerca de la flexibilidad que tiene la Biblia para aplicar los símbolos, ¿sí? Ustedes pueden ver acá la pancarta, ¿no?, de los símbolos proféticos de Daniel y Apocalipsis, y muchas veces ha sucedido que hay personas que malinterpretan las escrituras porque desconocen que a veces los símbolos pueden ser diferentes símbolos aplicados a la misma identidad, al mismo poder, ¿sí? Como puede pasar en Apocalipsis, que aparece la bestia, Apocalipsis 13, representando al papado, pero al mismo tiempo la mujer sentada sobre la bestia, que también representa a la iglesia de Roma. Entonces muchas personas dicen, pero ¿cómo puede ser que los dos símbolos apliquen a la misma identidad? Y sin embargo acá vemos un caso muy puntual en el cual Cristo aplica dos símbolos a la misma persona, es decir, a sí mismo. Él, antes de decir que Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas, Él dice anteriormente en el versículo 9 que Él es la puerta, también en el versículo 7 lo dice, ¿no? Hablando acerca de la puerta por donde entra el pastor de las ovejas, y que los falsos pastores entran por otro lado, son salteadores y ladrones, ¿no? Eso dice en los versículos más arriba, pero Él primero en esta parábola se identifica con la puerta, pero también se identifica con el pastor que entra por la puerta. Entonces vemos que la puerta y el pastor son dos símbolos en la misma parábola aplicadas a el mismo personaje, a la misma persona que es Cristo Jesús. Eso un paréntesis que quería hacer porque justamente estábamos hablando de esto con un hermano y bueno, no por casualidad la escuela sabática toca este pasaje y bueno, me pareció apropiado hacer la aclaración. Pero bueno, lo primero que dice Jesús en el verso 11, que Él da su vida por las ovejas, y dice en el verso 12, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Verso 13, así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Yo saqué dos aplicaciones de estos pasajes. Primero, cuando dice que Él es el buen pastor y da su vida por las ovejas, y ningún otro va a dar su vida por las ovejas, nadie más. Lo apliqué de la siguiente manera. Cuando el ser humano cayó en pecado, Cristo decidió entregar delante del Padre su propia vida para rescate del ser humano. Pero ¿por qué no Dios podría haber aceptado la vida de los corderos, de los cuales millares se sacrificaron durante la historia en el templo, en el santuario? ¿Por qué Dios no podría haber aceptado la vida de los corderos? ¿Por qué no Dios podría haber aceptado la vida de un hombre en rescate por muchos? ¿Por qué no podría haber aceptado la vida de un ángel? Sin embargo, solamente la vida del Hijo de Dios podía satisfacer la demanda del pecado, de la ley quebrantada de Dios. Siendo la ley de carácter divino, ¿sí?, una ley divina que fue quebrantada por el ser humano, solamente un ser divino podía pagar esa deuda. Por lo tanto, cuando Él dice, yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas, Él es el único que podía pagar el precio de nuestra salvación. Eso es lo primero que saco, pero después habla de los asalariados, ¿no? Y dice que los asalariados, que no son suyas las ovejas, no son de Él, no las reconoce como propias, ve venir al lobo y dice, no, yo soy un asalariado, a mí me pagan un sueldo, si el lobo se lleva 2 o 3 ovejas, a mí que me importa, no me voy a arriesgar a que me muerdan, a que me lastimen por salvar a las ovejas. Pero el buen pastor dice que Él está dispuesto a dar su vida por las ovejas. Qué interesante. Y esto Jesús lo está diciendo no solamente en el aspecto de la salvación eterna que recién mencionamos, sino que lo está diciendo en el aspecto de su figura como maestro de Israel, como profeta, como sumo sacerdote también, porque Él iba a ocupar ese lugar, hablando a una dirigencia judía que tenía que pastorear las ovejas, pero como eran asalariados, como tenían un sueldo fijo, un sueldo seguro, que si hacían más trabajo o menos trabajo era lo mismo, iban a cobrar su sueldo igual, no les importaba las ovejas. Jesús no tenía donde recostar su cabeza. Jesús no tenía
bienes asegurados, no tenía un sueldo asegurado. Y estaba una reprensión muy fuerte, sobre todo para aquellos que han asumido el ministerio de predicar la palabra. Hoy en día hay muchos ministros, ¿sí? Y vamos a ponerlo entre comillas, muchos ministros autoproclamados, ¿sí? Que no están dispuestos a dar su vida por las ovejas, que simplemente buscan una ganancia terrenal. Y esta es una buena señal para identificar a los falsos maestros de los verdaderos maestros. ¿Quién está dispuesto a trabajar por el Señor? ¿Quién está dispuesto a cuidar de las ovejas simplemente por amor de las ovejas? Sin importar si hay una recompensa o no, sin importar si es redituable o no. Cristo nos mostró el camino, ¿no? Cristo nos enseñó de qué manera los pastores, los ministros, aquellos que trabajan por la salvación de las almas, deben manejarse. No poniendo su vista en las cosas materiales, sino trabajando por amor al prójimo. Hermanos, cuando el Evangelio toca nuestro corazón y Dios nos da un propósito para vivir, ese propósito para vivir siempre está ligado al servicio. Ya sea que seamos ministros de la palabra o no, ya sea que tengamos el don de la sanidad, ayudar a otros a sanar sus enfermedades, de cuidarlos, el don de la hospitalidad, el don de la oración, de orar por otros, el don que fuera. Los dones que recibimos son para poner en servicio de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Personas que están ahí sin un Dios, sin un Cristo, sin un amigo, sin una compañía, sin esperanza, y nosotros tenemos que estar para ayudarlos de alguna u otra manera, sin esperar recibir nada a cambio, siempre confiando en que Dios va a suplir nuestras necesidades. Así que esto me pareció importante también destacarlo, ¿no? Fue una reprensión obviamente para ese sacerdocio, para ese pastorado que era materialista, ¿no? Que era interesado en las cosas del mundo más que en las cosas espirituales. Entonces Jesús dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y esto tiene que ver con la vida práctica, ¿sí? En el campo. Aquellos que pastorean el ganado, que pastorean las ovejas, esto se ha visto, ¿no? Está documentado que es así, que las ovejas que están en el campo tienen identificada la voz de su pastor. Yo voy y les silbo, les hablo, les digo la palabra clave, lo que fuera, y no me van a seguir. No me van a seguir porque no conocen mi voz. Pero al pastor, el que está con ellas, el que las cuida, el que las lleva, las trae, que pasa tiempo con ellas, de ese pastor ellos reconocen la voz, las ovejas. Y esto es una enseñanza para nosotros. ¿Cuánto tiempo pasamos con nuestro pastor? Para que cuando escuchemos su voz la reconozcamos. Para que cuando venga un falso pastor imitando a Cristo, nosotros sepamos que no es el pastor. Que cuando escuchemos una invitación supuestamente de parte de Cristo que nos lleva hacia otro lugar que no es la palabra de Dios, podamos reconocer que ese no es el pastor. Para que podamos escuchar su voz, que nos habla a través de su Espíritu en su palabra. Entonces, otra enseñanza para nosotros, ¿no? Pasar tiempo con el pastor, pasar tiempo con Cristo, para que escuchemos su voz y le sigamos, para que tomemos las mejores decisiones. Y ahora compara este conocer del pastor con las ovejas con el conocer del Padre y el Hijo. Y qué comparación más terrible, ¿no? Porque nos deja bastante lejos del ideal. Dice: como el Padre me conoce, así también yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El conocer de las ovejas con el pastor es comparable al conocer del Padre con el Hijo. Entonces esto se confirma en Juan 17, ¿no? Cuando dice Cristo que yo quiero que ellos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Que ellos sean uno con nosotros. O sea, ese conocer del Padre y el Hijo, esa comunión íntima entre el Padre y el Hijo, Él la quiere tener con nosotros. Qué terribles palabras, ¿no? Qué lugar tan exaltado que busca Dios que ocupemos con Él. Eso la verdad es que me llamó mucho la atención. Entonces en el verso 16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Esta es una cita de Isaías capítulo 56, la escuela sabática lo menciona, el versículo 8, que dice el Señor Jehová, el que reúne a los dispersos de Israel, aún reuniré a otros a él, además de los que están a él congregados. ¿Sí? Una cita de Isaías 56, versículo 8, que habla acerca de que no solamente Cristo iba a predicarles al pueblo de Judá, no solamente
su invitación a formar parte del redil, a arrepentirse, a buscar el reino de Dios, etc., no solamente iba dirigido a los judíos, sino que iba a ser a Samaria, hasta lo último de la tierra, ¿sí? Iba a ser a todo el mundo. Entonces esta invitación es una invitación universal, y en el versículo 17 dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y acá está la base, ¿no?, de por qué sabemos que fue Cristo el que ofreció su vida. Fue Cristo el que estuvo dispuesto a entregarla. No fue simplemente un mandamiento autoritario del Padre, que el Padre dijo, bueno, como el hombre se perdió, el hombre pecó, ahora la única manera es que vos vayas y mueras para rescatar al hombre perdido. No, no, no. Fue Cristo el que se ofreció. Y si quieren, después lean en el libro Primeros Escritos, ¿sí? En el capítulo, si no me equivoco, que se llama La caída del hombre, ¿sí? En Primeros Escritos, la sierva del Señor ahí menciona que 3 veces se presentó delante del Padre Cristo para ofrecer su vida. Y el Padre luchó en su corazón, que no fue fácil para el Padre entregar a su propio Hijo. No fue fácil. Tanto amó Dios al mundo que estuvo dispuesto a dar a su propio Hijo. No fue sin lucha que entregó a su propio Hijo, pero fue Cristo el que se ofreció. Fue Cristo. Hubo ángeles en el cielo que querían ofrecer su propia vida para no ver a su amado Señor, al general de las huestes angélicas, Cristo Jesús, entregar su vida. Sin embargo, ni la vida de un ángel era suficiente para pagar esa deuda. Así que dice en el versículo 19, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Y otros decían, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos a los ciegos? Y acá se cumple la palabra, ¿no? Cuando Jesús dice, yo sé que a ustedes les cuesta creerme, pero no me crean a mí por lo que yo digo, sino que créanme por las obras, porque Dios hace en mí las obras. Créanme por las obras. Y hubo gente que realmente le creyó por las obras, no por las palabras, simplemente porque les costaba asimilar estas palabras, de que él tenía una relación con Dios, que era el Hijo literal de Dios, y que solamente la vida del Hijo de Dios podía salvar a la humanidad. Ellos resistían este mensaje, pero no podían negar, ¿qué cosa? Las obras. Hermanos, esto también tiene una enseñanza para nosotros. Nosotros tenemos un mensaje que dar al mundo. Este mensaje que tenemos que dar al mundo no siempre es fácil de aceptar, no siempre es fácil de digerir. Pero las obras, hermanos, las obras no se pueden negar. Si nosotros tenemos obras de amor para con nuestro prójimo, si tenemos obras de misericordia, ¿sí?, obras de bien para el mundo, y estamos en este mundo para hacer bienes, como Cristo estuvo en este mundo para hacer bienes, hay mucha gente que le va a costar aceptar nuestro mensaje, pero va a decir, yo no puedo negar que el amor de Dios está en esa persona, yo no puedo negar las obras, porque yo veo el amor de Dios en esas personas. Entonces, hermanos, esto es muy importante. Mucha gente no va a creer nuestro mensaje simplemente porque racionalmente lo entendió, sino que también va a ver el amor de Dios manifestado en nuestro trabajo hacia nuestro prójimo. ¿Qué estamos dispuestos a hacer nosotros por aquellas ovejas que están descarriadas? Este es mi pequeño comentario de la escuela sabática. Espero que les sea de bendición. A todos aquellos que quieran descargar la escuela sabática de Tiempo de Reunión pueden hacerlo de este enlace, tiempodereunión.com, y cada viernes vamos a estar reuniéndonos para repasar este precioso mensaje. Fuerte abrazo para todos y le paso la palabra a mi hermano Leandro. Muchísimas gracias, Emanuel. Muchas, pero muchas gracias por este tiempo, por este trabajo que te tomaste en desarrollarlo de manera clara, sencilla, todo lo que tiene que ver con la presentación del mensaje central de la escuela sabática. Cristo Jesús como la puerta, y sobre todo en esta parte como el buen pastor. Sé que de esto hay mucho hablado, ¿sí? Y hay mucho presentado en relación a estos puntos, pero realmente el hermano sacaste jugo y fue de mucha bendición para todos nosotros. Así que bueno, gloria a Dios, mi hermano, y te agradezco por este tiempo.
No voy a repetir nuevamente cosas que ya ha presentado el hermano. Hay algunas cosas que sí me gustaron, algunos conceptos, ¿sí? Tira esos conceptos claves que a uno lo dejan trabajando la mente para nuevamente ir a la palabra y vamos a ver si eso es así, si está. Uno de ellos tiene que ver con Jesús y cómo se presenta con dos símbolos. Está buenísimo ese principio para investigar otros puntos de la Escritura, como bien dijo de Apocalipsis, ¿sí? Que a veces un mismo objeto se menciona con dos símbolos que parecieran ser, obviamente en este caso, distintos, pero nos ayudan a tener una concepción más clara de lo que estamos viendo, ¿sí? Por ejemplo, como el buen pastor y como la puerta, ¿sí? Y que no son contradictorios. Amplían el concepto, amplían el principio de quién es Jesús, ¿sí? Y es que a veces queremos definir las cosas de una sola manera. No, Jesús es esto, o el Espíritu es esto otro. Y es amplio, ¿sí? Pero todo lo que nos dice es verdad. Y todo lo que está escrito armoniza y todo nos ayuda a entender mucho mejor de lo que está expresado en la Escritura, ¿sí? Nos aleja de fanatismos y nos ayuda a entender a nuestro único Dios y a su Hijo Jesucristo. Otra cosa que mencionaste, Emma, el tema del trabajo por las ovejas. Mencionaste varias cosas. Yo voy a hablar de algunas de ellas que me impactaron y quiero hablar con ustedes también, mis hermanos, qué fue lo que a vos te impactó de esta parte de la lección, ¿sí? El tema de trabajar por las ovejas, hacerlo por amor al prójimo o por la remuneración. Ya hemos hablado por ahí en privado también con el hermano en otro momento, ¿sí? De que este es un tema complicado y que está siempre relacionado con cuánto conoces a Dios. ¿Sí? Sobre todo aquellos que están ministrando, que estamos en esta tarea. ¿Cuánto conocemos a Dios? ¿Entendemos que Él es el que te provee? Hay muchos que se ponen en la posición de empleados de los hermanos que los financian o los apoyan en la tarea, ¿sí? Y no hay nada más terrible que eso. El que te ayuda, el que te apoya, es Dios. Uno le agradece siempre a los hermanos y siempre estamos en esa tarea porque nos estamos ayudando unos a otros, cada uno, ¿sí? En lo que tiene uno y compensa con lo que tiene otro, como dice el apóstol Pablo, ¿sí? Para que todo se iguale. En este sentido, ¿sí? Uno depende siempre, siempre, siempre de Dios. Agradece al hermano, comparte y uno ayuda y sirve, pero no para que el hermano devuelva. No, mis hermanos, es Dios el que nos da el sustento. Y es la diferencia entre creer que existe un Dios vivo que te sostiene o depender de que, como los trabajos seculares, ¿sí? Lo que yo hago es para que tal persona, entonces uno se vuelve por ahí más incisivo en ciertas cuestiones y termina siempre deviniendo en problemas de salud de todo tipo, ¿sí? Ya sea por el exceso, ¿sí? O por no hacerlo porque no me dan lo que yo debiera para hacer esta tarea. Te destruye, te aniquila, porque esta tarea realmente no es para pensarlo de manera como lo piensa el mundo en los negocios. Imposible, imposible avanzar de esa manera. Pero realmente aquellos que avanzan por fe y que avanzan siguiendo el propósito de Dios, no veo casos de gente que esté complicado en ese sentido. Todo lo contrario, que está sirviendo, apoyando, ayudando, y mientras uno más se pone en esa rueda y más ayuda, mucho más recibe de parte de nuestro Dios. Entonces, es mi invitación, ¿sí?, a que aprendamos a avanzar en ese camino de, como dijo el hermano, esa tarea que nos puso Él a todos, no solamente a los que ministramos de forma a tiempo completo, a todos, hacerlo con un propósito, que es el del servicio, que es el de ayudar a esa alma que se está perdiendo por el alma en sí y no por lo que puedas encontrar después. Una de las cosas que me gustó, Emanuel, y que yo lo comenté en lo de Víctor, ¿sí?, porque me quedó ahí, y después cuando te escuché recién, me volvió esa pregunta a la mente y la anoté. ¿Cuánto tiempo pasamos con nuestro pastor para reconocer su voz? Sobre todo en este tiempo, en este mensaje donde hablamos de conocer al Padre y al Hijo, ¿cuántos, sí, realmente entienden que no es simplemente un conocimiento intelectual, sino que lo que está hablando acá es una comunión íntima, ¿sí? Conocer del pastor a las ovejas es el mismo conocer del Padre al Hijo, ¿sí? Donde habla en este sentido de un vínculo de unidad, de amor, ¿sí?, pero también de sacrificio. El pastor se da por las ovejas, así como el Padre también se dio
¿sí? Y dio a su Hijo por amor a nosotros. Esa comunión está vinculada también con el amor, con la unidad, con el sacrificio, ¿sí? Y el hecho de poder pasar más tiempo con Cristo nos va a ayudar a entender más y a escuchar más esa voz y empezar a escuchar menos, ¿sí? La voz de aquellos que lo único que hacen es infundir los principios contrarios al pastor, ¿sí? El ladrón viene a matar, a destruir, causa miedo, causa terror, ¿qué tenés que hacer? En cambio, Cristo vino como pastor para dar vida y dar vida en abundancia, ¿sí? Y es eso lo que realmente debemos procurar, hacer la diferencia. Y lo último que mencionás, Emma, las obras no se pueden negar. Es cierto, también aparece Apocalipsis 13 de que el enemigo va a hacer descender del cielo fuego y que los milagros en el tiempo del fin tampoco van a ser una prueba inequívoca de que algo viene de Dios o no viene, ¿sí? Hay muchas religiones también que usan los milagros para certificar de que su religión es verdadera, ¿sí? Pero lo que mencionó Manuel va más allá del milagrerío, ¿sí? Que muchas religiones ofrecen a sus seguidores para certificar de que lo que hacen ellos es verdadero o no. Y que tiene que ver con algo que es muy difícil de imitar, ¿sí? Que tiene que ver con el testimonio, puro y sencillo, ¿sí? Lo hace de forma desinteresada. Y acá quería comentar un testimonio. En estos días, cruzándome con personas, ¿sí? Por distintas cuestiones, ya van a ver acerca de unos proyectos que uno está llevando adelante. Y bueno, en esos proyectos me tengo que contactar con mucha gente para poder llevarlo adelante, ¿sí? Para que bueno, no tenga problemas en el futuro, ¿sí? Para poder salir y bueno, ir a los lugares donde están necesitando el Evangelio. Y entre esas personas me encuentro con uno que muy alegre y muy feliz me presentaba su trabajo y me presentaba lo que él hacía y me alegró muchísimo, ¿sí? Lo que él estaba haciendo y compartiendo y cómo te atendía, espectacular, era una belleza. Y lo hacía con una alegría, un trabajo, ¿sí? Que era admirable. Entonces él me comentó, bueno, vos para qué estás haciendo esta tarea con tal vehículo y qué querés hacer. Entonces yo le comenté que, bueno, entre tantas cosas, ¿sí? La misión era utilizarlo para llevar el mensaje, ¿sí? Para predicar el Evangelio, que uno lo hace de distintas maneras, sobre todo ahora por las redes, pero que la idea era ir presencialmente, ¿sí? E ir compartir el mensaje, como dijo Jesús, ¿sí? Ir por todas las naciones. Entonces él se abrió conmigo y me compartió que era cristiano y me empezó a compartir su testimonio, que no me va a dar el tiempo ahora, ya me estoy yendo demasiado por la rama, pero simplemente para decirles que a él lo impactó el Evangelio cuando empezó a escuchar, ¿sí? Otro tipo de cristianismo que no te obligaba y que sin embargo veía el testimonio de sus amigos que les hacía bien. No lo hinchaban, como decimos acá en Argentina, no lo presionaban para tenés que venir a la reunión de tal, tenés que venir a tal lado. No lo presionaban con eso. Y le decían, sin embargo, bueno, Jorge, mira, me tengo que ir a la reunión. Sí, un miércoles a la noche me tengo que ir. Y para ahí, ¿por qué vas al miércoles? ¿Por qué a una reunión? Y toda esa intriga y ese deseo, y el que no lo hayan presionado, lo incentivó a querer buscar eso, que los hacía feliz a ellos, que los hacía bien. Eso mismo compartimos los dos. Yo le dije, yo voy por el mismo camino, ¿sí? Con el deseo de compartir, de que sean libres para elegir y que sean atraídos hacia Cristo, que sean atraídos a ese pastor porque te hace bien, porque te hace feliz. Eso mismo, queridos amigos, es lo que comentaba el hermano al final, o por lo menos yo lo entendí también por este lado, ¿sí? De esas obras que nadie puede negar, ¿sí? Vos podés tener la Biblia bajo el brazo, tener toda esta biblioteca hermosa, pero si Cristo no mora en tu corazón, todo esto no sirve de nada. Así que mi recomendación, mis hermanos, empecemos a vivir lo que dice el Evangelio para que la voz del pastor cada día sea más fuerte en la vida de sus hijos y atraigamos a esas ovejas al buen pastor. Y hablando de atraer, ahora vamos a ver una parte, una sección donde estudiamos cita de los testimonios a cargo del hermano de Daniel Castelblanco, que esta vez, para sacarse el sombrero, se mencionó las mejores citas que hay sobre este tema, así que toma nota, apuntá todas las que vos puedas, ¿sí? Y después, si no, volvé a ver el video, porque no tiene desperdicio, se los digo, por favor, después
no me digan que no se los dije, de un tema que es especial, donde él habla de que Cristo no acarrea ovejas, Él las guía. Pero para, no te voy a decir más nada. Adelante, mi hermano Daniel, vamos con el tema, que Dios te bendiga. Y bueno, nos seguimos encontrando con mis hermanos desde el chat. Cada alma es tan plenamente conocida por Jesús como si fuera la única por la cual el Salvador murió. Las penas de cada uno conmueven su corazón. Cuida a cada una como si no hubiera otra sobre la haz de la tierra. Jesus is coming soon. Maranatha, Christ is coming. Bienvenidos a las pérolas escogidas de los testimonios, donde hallarás gemas de la verdad que aún ha de descubrir todavía el investigador ferviente. Hoy presentamos El buen pastor guía, no arrea. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos y hermanos? Bienvenidos a su programa Las Perlas Escogidas de los Testimonios. Dios nos bendiga rica y poderosamente, y recordemos que aquel que dijo, Yo soy la luz del mundo, también dijo, Yo soy el buen pastor. y si Él es el buen pastor, ¿qué hace por sus ovejas? El buen pastor su vida da por las ovejas. Por lo tanto, Conozco mis ovejas y las mías me conocen. pues bien, Consideremos esta declaración. Conozco mis ovejas. Somos conocidos por Dios antes de que los recibamos. pero ¿cómo es que se convierten las almas en ovejas de Cristo? Eligiendo recibirle. Al llamado, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los que oímos la voz y contemplamos a Jesús como el Cordero de Dios, llegamos a ser parte de su propiedad por nuestra propia elección. Pero nuestra elección hacia Jesús fue en respuesta a la invitación de Él. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y es así como el amor de Jesús nos fue expresado antes de que nosotros lo amáramos. Quiere decir que yo lo amo a Él porque Él me amó primero y dio su vida por salvarme y limpiarme del pecado. Y es así como Cristo las ha elegido antes. Conocía a cada una que respondería a su invitación y conocía a cada una que se inclinaría a recibirlo, pero que debido a la oposición de las influencias populares se apartarían de Él. por lo tanto, Como un pastor terrenal conoce sus ovejas, así el divino pastor conoce su rebaño, esparcido por el mundo. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice el Señor Jehová. Jesús dice, te puse nombre, mío eres tú. He aquí que en las palmas te tengo esculpida. Jesús nos conoce individualmente y se conmueve por el sentimiento de nuestras flaquezas. Nos conoce a todos por nombre, conoce la casa en que vivimos y el nombre de cada ocupante. Dio a veces instrucciones a sus siervos para que fueran a cierta calle en cierta ciudad, a tal casa, para hallar a una de sus ovejas. Cada alma es tan plenamente conocida por Jesús como si fuera la única por la cual el Salvador murió. las penas de cada uno conmueven su corazón. El clamor por auxilio penetra en su oído. Él vino para atraer a todos los hombres así. Los invita Seguidme. y su espíritu obra en sus corazones para inducirlos a venir a Él. Muchos rehúsan ser atraídos. Jesús conoce quiénes son. Sabe también quienes oyen alegremente un llamamiento y están listos para colocarse bajo su cuidado pastoral. Él dice, Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. cuida a cada una como si no hubiera otra sobre la haz de la tierra. amén es la promesa para cada uno, pero consideremos la palabra Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. en el siguiente ejemplo. Los pastores orientales no arrean sus ovejas, no se valen de la fuerza o del miedo, sino que van delante y las llaman. Ellas conocen su voz y obedecen el llamado. Así hace con sus ovejas el Salvador y Pastor. La Escritura dice, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Por el profeta Jesús declara, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Él no obliga a nadie a seguirle, con cuerdas humanas los traje, dice, con cuerdas de amor. Porque No es el temor al castigo o la esperanza de la recompensa eterna lo que induce a los discípulos de Cristo a seguirle. Contemplan el amor incomparable del Salvador, revelado en su peregrinación en la tierra, desde el pesebre de Belén hasta la cruz del Calvario, y la visión del Salvador atrae, enternece y subyuga el alma. El amor se despierta en el corazón de los que le contemplan. Ellos oyen su voz y le siguen. amén, el amor se despierta únicamente por el amor, y al contemplar el inmenso amor del Salvador, nuestros corazones se llenan de ese preciosísimo amor.
y como el pastor va delante de sus ovejas y es el primero que hace frente a los peligros del camino, así hace Jesús con su pueblo. Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. El camino al cielo está consagrado por las huellas del Salvador. La senda puede ser empinada y escabrosa, pero Jesús ha recorrido ese camino. Sus pies han pisado las crueles espinas para hacernos más fácil el camino. Él mismo ha soportado todas las cargas que nosotros estamos llamados a soportar. amén, gloria a Dios, porque Aunque ascendió a la presencia de Dios y comparte el trono del universo, Jesús no ha perdido nada de su naturaleza compasiva. Hoy el mismo tierno y simpatizante corazón está abierto a todos los pesares de la humanidad. Hoy las manos que fueron horadadas se extienden para bendecir abundantemente a su pueblo que está en el mundo. No perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. El alma que se ha entregado a Cristo es más preciosa a sus ojos que el mundo entero. El Salvador habría pasado por la agonía del Calvario para que uno solo pudiera salvarse en su reino. Nunca abandona un alma por la cual murió. Nunca abandona un alma por la cual murió. A menos que sus seguidores escojan abandonarle, Él los sostendrá siempre. Él los sostendrá siempre. En todas nuestras pruebas tenemos un ayudador que nunca nos falta. Él no nos deja solos para que luchemos con la tentación, batallemos contra el mal y seamos finalmente aplastados por las cargas y tristezas. Aunque ahora esté oculto para los ojos mortales, el oído de la fe puede oír su voz que dice: no temas, yo estoy contigo. Yo soy el que vivo y que he sido muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. He soportado vuestras tristezas, experimentado vuestras luchas y hecho frente a vuestras tentaciones. Conozco vuestras lágrimas, yo también he llorado. Conozco los pesares demasiado hondos para ser susurrados a ningún oído humano. amén, qué maravillosas promesas que como pueblo para este tiempo las tengamos presentes, que Él ha soportado todo por amor a nosotros. Y es que Por mucho que un pastor pueda amar a sus ovejas, Jesús ama aún más a sus hijos e hijas. No es solamente nuestro pastor, es nuestro Padre eterno. Y Él dice: Y conozco mis ovejas y las mías me conocen, como el Padre me conoce. y yo conozco al Padre. ¡Qué declaración! Es el Hijo unigénito, el que está en el seno del Padre, El que está en el seno del Padre, a quien Dios ha declarado ser el hombre compañero mío. y presenta la comunión que hay entre Él y el Padre, como figura de la que existe entre Él Y sus hijos en la tierra. wow, amén, gloria a Dios, qué maravillosa declaración. Sí, el unigénito Hijo de Dios, el que está en el seno del Padre, sí, Él es nuestro compañero, Él que ha prometido estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Él es el que está morando también en nuestros corazones a través de su Espíritu, y aún es el que nos ayuda a interceder ante Dios. Él, sí, Jesús, es el mismo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y es por eso que Jesús nos ama porque somos el don de su Padre y la recompensa de su trabajo. Él nos ama como hijos suyos. Lector, Él te ama a ti. Él te ama a ti. El cielo mismo no puede otorgar nada mayor, nada mejor. Por tanto, confía. en Él y Él hará. No se turbe nuestro corazón ni tengamos miedo, porque somos muy amados allá en el cielo y somos la recompensa de su trabajo. Con tal razón dijo Jesús: Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Es decir, mi Padre os ama tanto que me ama aún más porque doy mi vida para redimiros. Al hacerme vuestro sustituto y fiador mediante la entrega de mi vida, tomando vuestras obligaciones, vuestras transgresiones, se encarece el amor de mi Padre hacia mí. wow, con amor eterno nos ha amado el Padre y el Hijo. Por eso fue que Nuestro divino sustituto desnudó voluntariamente su alma ante la espada de la justicia para que no perezcamos, sino que tengamos vida eterna. Dijo Cristo: pongo mi vida para volverla a tomar. nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo, Tengo poder para ponerla. y tengo poder para volverla a tomar. No había hombre en la tierra ni ángel en el cielo que pudiera haber pagado el castigo de los pecados. Jesús era el único que podía salvar al hombre rebelde. En él se combinaban la divinidad y la humanidad. Mientras, como miembro de la familia humana, era mortal, como Dios era la fuente de la vida para el mundo, hubiera podido resistir el avance de la muerte y rehusar ponerse bajo su dominio, pero voluntariamente puso su vida para sacar a la luz la vida y la inmortalidad. Cargó con el pecado del mundo, soportó su maldición, entregó su vida en sacrificio para que los hombres no muriesen eternamente. Y eso fue lo que dio eficiencia a la ofrenda de la cruz del
del Calvario. La misericordia y la verdad se encontraron en la cruz, la justicia y la paz se besaron. Amén. He ahí la plenitud del Hijo de Dios, y de su plenitud tomamos todos. Por eso, queridos amigos y hermanos, he aquí la perla de gran valor. ¿Y es la de qué? A medida que entramos por Jesús en el descanso, empezamos aquí a disfrutar del cielo. Respondemos a su invitación: venid, aprended de mí, y al venir así comenzamos la vida eterna. El cielo consiste en acercarse incesantemente a Dios por Cristo. El cielo consiste en acercarse incesantemente a Dios por Cristo. Cuanto más tiempo estemos en el cielo de la felicidad, tanto más de la gloria se abrirá ante nosotros, y cuanto más conozcamos a Dios, tanto más intensa será nuestra felicidad. A medida que andamos con Jesús en esta vida, podemos estar llenos de su amor, satisfechos con su presencia. Podemos recibir aquí todo lo que la naturaleza humana puede soportar. Pero, ¿qué es esto comparado con lo que nos espera más allá? Allí están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. No tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni otro ningún calor. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes vivas de agua, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. La bella ilustración de Apocalipsis 7 es un símbolo pastoral, en el que el Cordero, la oveja mayor, pastoreará y guiará a fuentes de aguas de vida al resto de su descendencia. Dios nos bendiga rica y poderosamente, y que a medida que andamos con Jesús en esta vida, podamos estar llenos de su amor, satisfechos con su presencia. Un feliz y gozoso Santo Sábado, y nos vemos en un próximo programa. Muchísimas gracias, Daniel, muchísimas, pero muchas gracias por este trabajo cada día más lindo. Gloria a Dios por eso, porque se ve realmente ese espíritu. Hay un trabajo, hay mucha elaboración, hay mucha edición en eso, pero se ve el espíritu de Cristo detrás de toda esta tarea. Y nuevamente, gracias a vos, gracias a las hermanas que colaboran con la lectura, ¿sí? Nuevamente menciono, Maritza, Tania, Victoria, Alejandra y Vanessa. Muchas gracias, hermanas, por esta lectura, por darle el sentido a las palabras, aunque yo sé que ahí hay un trabajo, ¿sí?, monumental, que es guiado por Cristo, ¿sí? Nuevamente, decir algo de alguna de ellas es faltarle alguna otra cita que ha mencionado el hermano. Entonces voy a ir a lo que hago siempre, a mencionar algunos conceptos que a mí me impactaron, con el deseo también de escuchar qué es lo que a vos te llamó la atención de ello, ¿sí? Lo que más me gustó de la lección, desde el principio, desde que lo venimos leyendo desde acá, y que lo reforzó el hermano, es que Cristo nos conoce personalmente, nos conoce por nombre, sabe dónde vivimos, sabe la dirección, sabe todo Jesús. A ese nivel, mis hermanos, ¿sí? Los hombres podemos fallar, los hombres podemos estar visitando un hermano y olvidarnos de otro y que digan, ves qué pastor irresponsable que no está visitando a todas las ovejas, cuando es una tarea que tenemos que hacer de forma compartida entre todos los hermanos. A veces esperamos el superministro que haga toda la tarea que nos gustaría que haga, y cada uno tiene sus dones. Yo no le puedo pedir a Manuel, a Víctor, a Arturo, a Roberto, a Daniel, a los que están ahí presentes, ¿sí?, a Henry, a Luis. No, porque él no hace. Cada uno tiene sus dones, cada uno tiene sus habilidades, sus talentos, ¿sí? Hay quienes son buenos con la cámara, hay quienes son buenos con la parte evangelística, pero todos estamos sirviendo y ministrando en lo que mejor nos sale, ¿sí?, lo que mejor Dios nos ha puesto en el corazón, con el deseo siempre de aprender, de sumar. Pero yo no decir, no, porque el hermano no sabe tocar guitarra. Pero a pesar de que nosotros podemos tener algunas virtudes y muchas falencias, Cristo no tiene ninguna de ellas, y es Él nuestro gran modelo, nuestro gran ejemplo, ¿sí?, a quien todos queremos seguir, que Él se sabe todo. Él se sabe todo acerca de sus hijos, los conoce por nombre y apellido, que son cosas que a veces yo digo, ¿cómo era que te llamaba? Bueno, Él no. Bendito sea su nombre, mis hermanos, que Él se acuerda de nosotros, que Él nos tiene un registro exacto sobre nuestra vida, y que si hay alguna dificultad, Él manda a sus hijos a visitarlos, a aquellos que están sufriendo, y le dice, anda a la casa tal y lo vas a encontrar allí
como ya hay testimonios en la Escritura, ¿sí? Otra cita, otro pensamiento que me gustó, que creo que es el central del título que le puso el hermano Daniel, tiene que ver con que el verdadero pastor no se vale ni de la fuerza ni del miedo, sino que va adelante y de delante las llama, ¿sí? Pone la cara, va adelante. Y esto lo digo porque al final, la última cita habla de que el cordero nos pastorea. Digo, qué loco, ¿no? Un cordero pastoreando ovejas. Una oveja que pastorea ovejas. Pero no tiene nada de loco si lo entendemos en el sentido de que Cristo no es simplemente alguien que está allá arriba y nos está diciendo a nosotros, ahora, viste, hagan esto, hagan lo otro, sino que Él se puso la camiseta. Y Él vino acá, vino como uno de nosotros, con la misma naturaleza, y nos marca el camino. Entonces hay mucha diferencia entre realmente los que están trabajando en el Evangelio y se ponen la camiseta y salen a hacer la tarea, entre aquellos que te lo dicen, te dan la parte teórica y sin embargo no condice con su estilo de vida, con su forma de hacer las cosas, ¿sí? El verdadero pastor no te infunde miedo, no te dice tenés que hacer esto porque... Hermano, tenemos que seguir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él quiere morar en nosotros, permanecer en nosotros y que nosotros permanezcamos en Él para que Él haga esa obra en nuestra vida, ¿sí? Y no hay obra más linda que la que Él hace, porque su vida y su obra es una vida de reposo. La vida en Cristo es una vida de reposo, ¿sí? No es una vida que está guiada por las emociones, los miedos y los terrores de la ira venidera. Cristo quiere ser tu amigo y te quiere acompañar en este camino, ¿sí? Y va adelante llamándote para que vos no te pierdas y vos sepas, ¿sí? Que Él ya pasó por este camino y que si Él pasó, vos podés ir tranquilo, ¿sí? Y algo más que mencionó el hermano, el cielo consiste en acercarse incansablemente a Dios por Cristo. Este es el cielo, mis hermanos. Cuando decimos la vida eterna es conocer al Padre y al Hijo, al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, estamos hablando, te invito a ese cielo. Mis hermanos, es una vida de tranquilidad, de reposo que arranca acá en la tierra y que lo queremos transmitir y que queremos llevar ese mensaje a aquellos que lo están necesitando. Amigos queridos, por mi parte, terminamos este momento tan lindo, ¿sí? Pero por mi parte, porque mi deseo es que ustedes continúen. Recién arrancó el sábado, recién comenzamos, es sábado de noche, yo te estoy hablando como si fuera la mañana, es sábado de noche, ese momento para descansar. Ahora vamos a descansar, vamos a reposar, pero mañana es ese momento donde uno desea, Padre, utilízame como un instrumento tuyo para llevar tu palabra a aquellos que lo necesitan. Llevar este mensaje, el mensaje de salvación, el mensaje de que vos sos el buen pastor, de que habrás tenido miles de experiencias complicadas con líderes religiosos, pero Él, Jehová, es mi pastor. Nada me faltará. Con este pensamiento, amigos, nos despedimos hasta una próxima transmisión, la semana que viene, a cargo de nuestro hermano Roberto Calvermater y quienes van a estar acompañando, Daniel Benjar, Carlos, ¿sí? Nuestro hermano Carlos Hernández y Jonathan Falcón. Este equipo nuevo, pero que ya se está aceitando y se está fortaleciendo en las transmisiones de Tiempo de Reunión. Le damos las gracias a ellos por acompañar la semana que viene. Les mandamos un saludo enorme, igual que a Arturo, a Luis, a Henry y a todos los hermanos que hacen Tiempo de Reunión. Y a vos también, que nos estás acompañando cada sábado. Te invitamos a sumarte si te interesa en alguna de estas secciones. Y que Dios te bendiga rica y poderosamente, mi hermano. Nos ponemos de rodillas para orar y de esta manera nos estamos despidiendo hasta una próxima transmisión. Aquellos que puedan hacerlo, los invito a ponernos reverentes para orar. Amante y buen Dios que moras en los cielos, pero que te alegrás y te complaces de hacerlo muy cerca de nosotros por medio de tu Hijo en nuestro corazón. Padre, en esta hora queremos escuchar tu voz. Queremos aprender a escucharte mejor. Queremos pasar más tiempo con vos
para que los engaños del enemigo y las voces de ladrones y salteadores no nos llamen la atención. Que lo único que nos impulse, que nos guíe, seas tú, Señor. Por eso te pido en esta hora que tú nos bendigas con tu Santo Espíritu. Que el único pensamiento que surja en nuestra mente, en nuestro corazón, sea de ser guiados por ti, Señor. Padre, en esta hora queremos seguir al Cordero de Dios por donde quiera que va. Queremos hacer de esta vida acá en la tierra ese cielo que tanto anhelamos, para que cuando pasemos de aquí a donde estás vos, Señor, sea solamente un paso, con el único deseo de ver tu rostro, de pasar tiempo contigo allá como empezamos a pasarlo acá. Señor, queremos estar con vos. Prepara nuestras vidas, nuestros corazones. Transfórmanos para ser cada día más semejantes a Jesús. Y te ruego, Padre, de manera especial, que en esta tarea a la que nos estás llamando, nos des el verdadero propósito de la salvación de las almas, de la ganancia de almas, como tu Hijo nos enseñó. Que eso sea el único motor que nos mueva. El amor por mi prójimo. Padre, nos ponemos en tus manos para que nos transformes, nos guíes y podamos ser verdaderas luces, verdaderos ejemplos vivientes para hacer más atractiva la voz de Jesús, para hacerla más fuerte, para que las ovejas que están dispersas se reúnan y sea verdaderamente un solo rebaño y haya un solo pastor. En el nombre de Jesús lo pido y le agradezco todo esto sin merecerlo. Amén, Señor. De esta manera, queridos amigos, nos despedimos hasta un próximo programa. Chau, chau, amigos. Feliz sábado y, como decimos siempre, Maranata, mis hermanos, Cristo viene pronto.